Buenas tardes, Luis Miguel. Muy buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Luis Miguel Arias. Él es bilbaíno, estudió medicina en la Universidad del País Vasco y actualmente trabaja como médico en urgencias, ¿verdad, Luis Miguel? Esa es, esa es. Además, has emprendido. ¿Qué es lo que has montado? Bueno, pues un poco no tanto por ser médico, pero sí por tener en casa una niña con una enfermedad rara y una enfermedad grave. Desde hace ya tiempo me dedico a impulsar proyectos científicos y tecnológicos. Y dentro, bueno, trabajo con muchos centros de investigación por todo el mundo, desarrollando terapias genéticas, nuevos fármacos en esta enfermedad que no tenía cura hasta ahora y bueno, poco a poco vamos consiguiendo cosillas. Y dentro de esa promoción también está el empuje de proyectos empresariales, muchas veces desde los advisory boards, pero otras veces creando y haciendo surgir las empresas desde las necesidades de estos colectivos de niños con enfermedades neurológicas graves. Y lo que hemos creado ya en el 2020, en plena pandemia, siendo muy usados, es junto a mi socio, que es el catedrático de la Universidad de Nebrija, el profesor Duña Beitia, y junto a otros médicos y psicólogos y también afectados o familias de afectados, es una empresa que se llama Impulso Cognitivo, que está enfocada en intentar hacer herramientas de evaluación cognitiva accesibles para estos colectivos de niños y también de gente de la tercera edad que tienen dificultades con los test habituales cognitivos. Es decir, los test que generalmente nosotros conocemos habitualmente no lo pueden hacer porque no saben dibujar un cuadrado, o no tienen motricidad fina o no entienden en las preguntas, ¿no? Entonces nosotros intentamos hacer test que puedan hacer, por lo tanto, que se pueda evaluar a estos colectivos que hasta ahora no tienen una evaluación cognitiva, entonces no pueden tener un tratamiento adecuado. Si no lo conocemos el problema, no lo tienen. Y eso a grandes rasgos es impulso cognitivo. Vale, estas dificultades para hacer los test normales, ¿vienen de su enfermedad o son simplemente por su edad? Pues de todo. Vienen principalmente por su enfermedad, porque casi todas las enfermedades neurológicas, como afectan a las neuronas, no solo van a tener los síntomas principales. En el caso de mi hija es una epilepsia grave, pero no es solo crisis epiléptica. Tienen generalmente, pues, disfunciones intelectuales, con lo que antes se llamaba retraso mental muy alto, alteraciones de la conducta, a veces hiperactividad, que les impide hacer estas evaluaciones correctamente. Bueno, a veces es de la propia enfermedad y otras es un poco también la capacidad que tengamos nosotros de generarles herramientas en sistemas que ellos sí que puedan utilizar, ¿no? Los nuestros corren en iPads, en tabletas. Entonces, por ejemplo, la motricidad fina que muchos no tienen, sí que la tienen con el dedo, sí que pueden mover, pueden contestar. Ya no hay que dar un botón derecha e izquierda. Si sale un avión que mira a la derecha, no tienes que ir a un botón de la derecha. Simplemente con tocar el avión, pues ya vale, ¿no? Ujú. Entonces, la edad es un problema. Es decir, generalmente las test de evaluación cognitiva y de entrenamiento cognitivo, menos de 8 años no se suele poder hacer. Y por arriba, la gente de más de 75, 70 años empieza a tener dificultades. Nosotros estamos consiguiendo 20 puntos más que los test en accesibilidad, que los test habituales. Y nuestro test, por ejemplo, hasta 3 años y pico, 4 años lo hemos bajado. Y bueno, una de las evoluciones futuras en I+D de nuestra empresa será meter el test, uno de los test que hemos hecho, el DigiCog, meterlo en un eye tracking, que es un aparato de investigación que mide los movimientos oculares y al meterlo ahí seremos capaces de medir la evaluación cognitiva incluso con meses de vida, lo cual será muy importante en el mundo de la medicina para la rehabilitación, la estimulación temprana y podremos ir a gente muy disfuncional. Incluso sin habla, sin motricidad, podremos hacer evaluaciones cognitivas. Vale, dos preguntas para entender, para que todo el mundo pueda entender. ¿La evaluación cognitiva para qué se hace exactamente, Luis Miguel? La evaluación cognitiva yo creo que la gente lo puede entender porque al fin y al cabo evaluaciones cognitivas nos han hecho siempre, relativamente. Nos lo decían en la escuela para orientarnos hacia qué carreras ir o de vez en cuando aparecía un psicólogo por allí, te decía Ujú. que eras muy malo en espacial, pero eras muy malo también en memoria y en matemáticas, pero eras bueno en dibujo o lo que fuera, ¿no? En las evaluaciones cognitivas las hacemos los médicos en las consultas. Cuando nos viene alguien con alteración de memoria, le hacemos un mini mental para diagnosticar si está empezando con un Alzheimer, con una demencia o no.
Las pruebas cognitivas se hacen en la selección de empresa, de puestos de trabajo, también te las hacen, en las formaciones avanzadas, pero la evaluación cognitiva, sobre todo las funciones ejecutivas que nosotros hacemos, son como un director de orquesta y está vinculado con el aprendizaje y es tener bien las funciones cognitivas, en concreto las ejecutivas, es lo que te hace salir, por ejemplo, en cosas muy diversas como la exclusión social. El que sale de un barrio alterado y una desestructuración familiar lo hace pues porque tiene bien entrenadas o bien desarrolladas funciones ejecutivas, no solo por suerte, ¿no? Y luego todos estos trastornos del desarrollo, todas las enfermedades neurológicas afectan mucho a las funciones ejecutivas, entonces actuando, evaluando, midiendo cómo están y luego proponiendo cosas, ejercicios, videojuegos para mejorarlas, puedes mitigar la enfermedad, hacer que vaya más lenta o incluso mejorar en algunos casos. Y luego todos esos problemas sociales que hablábamos de exclusión social, entre los problemas de los síndromes del espectro autismo, de la agresividad. Hay estudios ya que tenemos en marcha con gente con agresividad de colectivos, por ejemplo, de inmigrantes, cosas de ese tipo. Ujú. Es prácticamente vale para toda la vida, pero al final es evaluaciones cognitivas lo más cercano que para entenderlo es los test que nos suelen hacer habitualmente. Sí, sí. Entonces, estas evaluaciones cognitivas existen y vosotros lo que estáis estudiando y ya teniendo productos no son tanto las herramientas de evaluación cognitiva en sí mismas como los interfaces cara a los... O también estáis cambiando las Nos herramientas de evaluación. basamos en tareas clásicas, porque las tareas clásicas son las que ya están validadas y demás. Entonces, validar. Ten en cuenta que nosotros tenemos ahora en estos momentos uno de los mejores equipos científicos empresariales dentro de una empresa que hay, ¿no? Al final tenemos nuestro director científico, aparte de ser catedrático de la universidad, es uno de los expertos internacionales en estos campos, ¿no? Entonces nosotros tenemos mucho acceso, pero no hay por qué cambiar las tareas clásicas. Las tareas clásicas están bien hechas. Lo único que hacemos es hacerlas más accesibles sin perder el rigor científico. Es decir, si tú puedes entender que hay un avión que mira hacia la derecha, mira a la izquierda y lo tienes que ocultar entre 5 aviones que miran a la derecha y tienes que identificar el avión del medio que mira a la izquierda, pues nosotros lo hacemos con unos animales, unos peces gamificados, ya no tienes botones, tienes que tocar, es táctil. Pero la tarea, el rigor científico, luego lo tenemos que validar, ¿eh? Nosotros tenemos nuestro proceso de validación porque cambiar cualquier cosa, hasta el color, ya puede cambiar. Pero nosotros lo que hacemos sobre todo es meterlo en una situación que lo puedan hacer, eh, adaptar un poco las tareas, porque hay que al gamificar también estás cambiándola, meter conceptos nuevos, la cronometricidad, por ejemplo, medir el tiempo de respuesta. Ya no es solo importante si respondes bien o no, sino cuánto tardas en responder, que es algo que no suelen tener habitualmente los test. Y todo eso manteniendo el rigor científico, pero haciéndolo, llega a un nivel en que no puedes hacerlo más accesible. Llegas hasta un nivel, ¿no? Pero ese es el campo que no está cubierto, porque esto es caro, esto es complicado y si las empresas habitualmente no harían este mercado es por algo. Pero bueno, nosotros salimos de donde salimos, de la necesidad del mercado y de la necesidad de estos colectivos. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ese nicho, ¿no? Vale. Antes me has dicho que habéis conseguido 20 puntos más que los Mm. test habituales. ¿Qué querías decir con puntos en este De caso? momento, de momento no. Ahora que hemos metido y acabado ya el protocolo, el programa de inteligencia artificial en todos los productos, ahora vamos a interpretar resultados. Hasta ahora lo que hacíamos era interpretación de accesibilidad. Es decir, quería decir que, por ejemplo, en una patología de una epilepsia, de epilepsias graves, farmacoresistentes, que bueno, tienen unas disfunciones intelectuales altas, los test comparados normales, el 40% de los que lo hacían según nuestro equipo científico, tenían datos suficientes para interpretar, para hacer resultados. No quiere decir que lo hagan todo bien ni que lo hagan mal, incluso muchas veces tenía la sensación de que no habían podido hacer casi, pero el equipo científico decía, oye, ha llegado al nivel mínimo, con esto podemos interpretar. Y eso era el 40%. Con nuestro test se ha llegado al 60%. Entonces hay 20 puntos más en que los equipos científicos dicen, oye, parece que dan los suficientes datos para hacer una interpretación o una evaluación cognitiva más o menos decente. Y ahora tenemos que ver la potencia que tenemos a la hora de emitir los resultados. Estos 20 puntos más se dan en test realizados por personas
que son de vuestro objetivo o en general? No. Las validaciones, digamos, de accesibilidad que hemos hecho, las hemos hecho en colectivo de mayor de 65 años y ha sido muy cualitativo ese, es decir, capturar la impresión, no ir a resultados. ¿Lo puedes hacer? ¿No lo puedes hacer? ¿Qué te decían esas personas? El que hemos cuantificado los resultados comparado con el equipo científico ha sido en un grupo de epilepsias graves, que también es nuestro objetivo, y la otra tercera línea que hemos hecho es bajar hasta qué edad lo podían hacer con un equipo científico detrás, que ha sido hasta 3 años y medio, 4 años, depende de la madurez del niño, no es lo mismo unos niños de 3 y de 4. Entonces hemos hecho esas 3 líneas de Ujú. validación, una cualitativa, otra cuantitativa y otra, bueno, sí, también cuantitativa, 2 cuantitativas y una cualitativa. Pero sí, en los targets que nosotros buscamos, porque incluso los de menor edad, son muy parecidos a la gente con discapacidad intelectual alta. Es decir, a veces tienes un niño o una niña con 15 años Ujú. que tiene una edad mental de 3 4 años, ¿no? Y Ujú. buscamos que los test se puedan hacer en esa edad, 3 4 5 años, porque es muy habitual que esa sea la edad de referencia de muchos afectados. Sí, sí. Entonces, bueno, ya más o menos creo que nos has explicado bastante bien en qué consiste las herramientas que estáis haciendo. ¿En qué fase estáis? Pues nosotros tenemos producto, la verdad es que nosotros salimos en el 2020 y Ujú. curiosamente desde las primeras desarrollos, porque vamos por la cuarta versión, hemos tenido ya clientes o relativos clientes que han confiado y además nos hace mucha ilusión porque muchos eran científicos que elegían nuestro test, incluso en desarrollo, frente a test ya establecidos. Y eso es una buena señal, porque un científico se juega mucho cuando publica y con las herramientas que publica, ¿no? Ujú. Entonces nosotros hicimos una primera versión de un test para población normal, porque nuestro target de validación era la población escolar, donde puedes encontrar de todo, pero es un poco siguiendo esa línea. Si vale para un escolar de 4 años, igual te vale para alguien con disfunción intelectual de 15 años, ¿no? Y era Ujú. más fácil hacer escolar. La segunda evolución hicimos 2 test, uno para discapacidad y otro para población normal. Se gamificó en tercera versión, se ha metido ahora programa de inteligencia artificial y ahora ya tenemos un test único. Ya no hay ese estigma de tú eliges el test, digamos, de discapacidad o no. No, ya con inteligencia artificial tú entras y te vas proponiendo tareas en función de tu nivel, ¿no? Es la inteligencia artificial, ¿qué es lo que eh, qué es lo que está analizando ahí? ¿Las respuestas o estamos hablando de las preguntas o de las cuestiones que se hacen al- No. La inteligencia artificial está en 3 puntos del producto. En la primera, que es en la elección del recorrido que tiene que hacer. Tú compara tus primeras tareas que haces con la base de datos, con la normalidad que tengamos, y entonces te dice, tú tienes que hacer la tarea 2 pero tú no hagas la tarea 2 tú vete a la 3 te va proponiendo. Esa es la primera parte. En la segunda parte que hace es sustituir y eso te lleva, porque hasta ahora, primeramente, nuestros productos eran interpretados por neurocientíficos. Cada test que hicieras, 1 hora de un neurocientífico interpretando. Eso era no sostenible económicamente y era muy bonito, pero no sostenible. Entonces, lo que Claro. hemos hecho con la inteligencia artificial es trasladar esa interpretación neurocientífica al ordenador. Y ahora es el ordenador neurocientífico el que te hace la interpretación. Y el tercer pata que hemos metido de la plataforma de inteligencia artificial es construir esa base de datos. Iremos poco a poco, ya tenemos bastante construyendo la base de datos, porque las bases de datos en estos temas son a veces de hace 30 años, de población americana y demás. Entonces, construir la nuestra y la inteligencia artificial y, bueno, machine learning y algunas cosas, lo que irá es intentando buscar recorridos y procedimientos comunes, a ver si encontramos marcadores cognitivos, e incluso pensando en que podamos encontrar cosas que adelanten el diagnóstico de un Alzheimer, de una demencia. Tenemos un proyecto muy interesante también, no solo en enfermedades neurodegenerativas, sino en escolares, identificar tempranamente el fracaso escolar. Oye, Ujú. poder decir a los 3 o 4 años, oye, cuidado con este niño que igual va a fracasar o va a tener posibilidades de fracasar escolarmente o en esta materia, en otra materia, con lo cual ya puedes actuar, ¿no? Entonces, bueno, esos 3 pilares son la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahora estamos ahí, hemos acabado la inteligencia artificial, hemos automatizado todo, a partir de septiembre salimos
ya llevábamos vendiendo, pero a partir de septiembre salimos con el nuevo producto. Ujú. Sobre todo a población de tercera edad y a discapacidad. ¿Quién es el que lo compra? Pues nosotros tenemos mucha relación. Hasta ahora nos han comprado gente muy diferente. Nos ha comprado empresa farmacéutica, nos ha comprado ayuntamiento, nos ha comprado asociaciones y nos han comprado psicólogos. Entonces, generalmente, por adelantar un poquito, en septiembre lo que vamos es a presentar a casi todos los ayuntamientos para que puedan caracterizar su población de tercera edad. Ten en cuenta que además el nuevo producto lleva algunas tareas de capacitación digital, que parece que les interesa mucho también ver qué grado de nuestra gente mayor puede interaccionar con el banco o con otras Ajá. cosas. Y ayuntamientos, pero centros sociosanitarios Entiendo que esa caracterización que comentas tiene un objetivo más sociológico que médico, ¿verdad? nosotros no vamos, a pesar de ser médicos y estar muy involucrados, no queremos hacer evaluaciones médicas. Lo que Ujú. queremos hacer es un informe, un buen informe que sirva para muchas cosas, incluso para los médicos. La idea es, si sale algo alterado, es que se emita una alerta y se tranquilice, por supuesto, a la persona que ha hecho y se le diga, lleva este informe al médico. Porque igual, no sabemos, igual hay que mirar más. ¿Y por qué? Porque nosotros no vamos a saber el contexto que los médicos necesitamos. Igual esa persona se ha tomado 7 cafés en la última hora, o tenía un mal día, o Sí, se le ha ido el wifi cuando se iba, o lo ha evidentemente. hecho el de al lado, ¿no? Pero Eh, quiero decir que agrupando resultados, que es lo que hacéis imagino, con un ayuntamiento, ¿no? Agrupando resultados del sí. análisis de una serie de personas que han seguido las herramientas de evaluación que vosotros habéis puesto a su disposición, el ayuntamiento con esa información tiene una información de validez de uso sociológico o de Mm. uso médico, entiendo que no, ¿verdad? Porque no le vais a... No, no. Un ayuntamiento lo que busca es validar los programas que está haciendo, sobre todo cambiarlos, enfocar, ver zonas geográficas oscuras, es decir, este barrio, esta zona, poder saber cómo están, ¿no?, su población de tercera edad, pero sobre todo muy enfocado a su bienestar, al bienestar social, al departamento de bienestar social de los ayuntamientos, ¿no? Ujú, Y hacer programas orientados a la realidad, no a lo que supuestamente es la realidad, sino conocer muy bien la realidad y poder monitorizarlo. Lo bueno que tiene es que nosotros relativamente fácil, con un iPad y poco más, con una tableta, puedes ver la progresión, cómo están dentro de 6 meses, si has visto validar un programa que te cuesta mucho dinero a los ciudadanos y decir, oye, ¿está sirviendo o no está sirviendo? ujú. Por ahí van un O sea, poco los... que habéis visto mayor tracción comercial, digamos, en la parte de tercera edad. Sí, nosotros salimos con discapacidad porque, bueno, es lo que Ujú. tienes en Sí, sí, casa, es lo que pero sí que la empresa parece que la discapacidad no deja de estar más aislada, no deja de estar más cada uno en su sitio, y las agrupaciones son pequeñas y las entradas es mucho por compra pública innovadora, por hospitales. En cambio, la respuesta que estamos teniendo a nivel municipal, sobre todo, es que los municipios quieren hacer algo con la tercera edad. Entonces, simplemente, bueno, pues enseñarles, probarles, si os gusta, genial, y si no, decidnos qué queréis porque lo intentaremos hacer. Lo único que tiene, lo mejor que tiene Impulso Cognitivo es eso, esa agrupación de médicos, de neurocientíficos de alta calidad y Ujú. la capacidad muy ágil de hacer cosas, ¿no? Entonces, Sí, y sí. ese espíritu de impacto social, venimos a cambiar nuestros pequeños mundos que son un poco complicados a veces, y como venimos a cambiarlo, si no lo hemos conseguido con este primer producto, que es bastante interesante, pues será con el segundo o con el tercero, porque no nos vamos a ningún sitio. Entonces, ese feedback con el ayuntamiento y tal, no. Es una empresa que tiene que sobrevivir, lógicamente, y que tiene que ganar dinero, pero bueno, tiene otras características también. Ujú. Está claro que la génesis es distinta a una empresa normal. Por esas motivaciones que teníais cuando empezasteis. Quería hablar un poquito de esa parte, si no te importa, Luis Miguel. ¿Cuándo surge, cómo surge la idea de este proyecto? O sea, ¿te recuerdas más o menos? Sí, sí, surge con dos preguntas. Yo trabajaba, como te he dicho, ya desde hace 12, 14 años ya.
estoy recorriéndome el mundo implantando proyectos, ¿no? Y tenía proyectos con John Andoni, dueño de IT, que es bilbaíno y que es un gran experto internacional, que ya ha creado 3 centros de investigación y ahora está en un centro de investigación con la Universidad de Nebrija Madrid y en la Universidad de Oslo, ¿no? Ujú, Y teníamos proyectos antes que hacíamos conjuntos en la población, en la enfermedad del síndrome de Dravet de mi hija, y yo le preguntaba, y fueron 2 preguntas muy sencillas, ¿eh? Le decía, oye, mira, Nora no puede hacer un test de evaluación. Y yo, porque últimamente nos va bien en el control de crisis y demás, pero lo que no nos va bien, y como padre lo veo, es en el futuro. Tienen un grado de discapacidad tan alto que no pueden ser autónomos. Yo no confío ni siquiera que donde vivimos, que tiene un alto nivel de protección social, seamos capaces económicamente de poner un cuidador a un enfermo, un 1-1, un 24/7 que llamamos en medicina. Necesitan 24 horas, 7 días a la semana. No hay sistema que lo vaya a soportar cuando nosotros no estemos, los familiares. ya. La única posibilidad es mejorarles un poco cognitivamente, que, sí, que puedan vivir en un sitio protegido, con un monitor y tal. Entonces, muchos de mis proyectos internacionales y búsqueda de fármacos están orientados, han cambiado un poquito, ¿no? Una vez que controlamos las crisis ahí. Pero yo le decía a John, pero es que no conozco el problema, no conozco cómo está Nora en su evaluación cognitiva. No podemos hacer unos test que los pueda hacer Nora. Y me dice, sí, lo estamos haciendo en los laboratorios, habría que meterlo, pues todo lo que te he contado, en un iPad y tal. Y le digo yo, joder, pues ya tengo un proyecto. No sé si va a ser una empresa, un proyecto, lo que sea, pero ya tenemos. Y la segunda pregunta era, y luego no podemos hacer un informe en que no me digas un número, porque a mí que me digan 60 sobre 120, 40 sobre 120, no me sirve más que para clasificar o para alguna ayuda. Yo quiero que me digas cosas que sus profesores, sus educadores y yo mismo podamos trabajar, monitorizar, mejorar. Y me dice, mira, lo mejor es que vayamos a funciones ejecutivas, a inhibición, flexibilidad, memoria de trabajo, las podemos caracterizar, las podemos medir y podemos medir si van para abajo o van para arriba a lo largo de los meses y podemos probar cosas. Yo, pues nada. Y luego es cuando nos dimos cuenta que esto no era grave. Esto era toda la patología neurológica, era el Alzheimer, era la tercera edad, era si queremos meternos en el mundo de la empresa para seleccionar puestos de trabajo, que no es un target nuestro, es el mundo escolar. Porque a qué profesor, si todo el mundo quiere, yo quiero tener un informe de Nora para saber cómo educarla, ¿a qué profesor no le gustaría al principio de curso tener 24 informes de sus 24 niños y decir, mira, a este le tengo que ir por este camino, a este educar, que es al final una educación personalizada o de precisión, que lo buscamos? Y esto también es posible. Y eso fue la idea de cuando es escalable algo, ya no es un proyecto, ya es Ujú, algo empresarial, ¿no? Y por ahí empezó. ujú. ¿Habías montado antes una empresa? Sí, una de realidad virtual que está ahí sobreviviendo, pero la pandemia se la ha llevado, porque también siempre he enfocado lo mismo, ¿eh? Yo monto empresas un poco por necesidad. Y a veces no es lo Sea, mejor. tú esta inquietud, así con tanta iniciativa de tanto de proyectos como de empresas, no la tenías antes de tener el caso de tu hija. Era O sí que diferente. tenías, era diferente. Era diferente. Yo hacía investigación clínica, pero con pacientes, con temas que me interesaban mucho los cuidados paliativos. Entonces estaba más enfocado a no a algo cercano a los Ujú, pacientes o la salud en general. Pero lo que es, no solo es necesidad, sino lo que es cuando convives con una niña como Nora, lo que ves son las necesidades de mercado, las ves ahí, las tienes ahí, ¿no? ujú. Entonces se te ocurren muchas ideas como para intentar solucionarlas, algunas que vayan bien y otras que van mal. Y nada, pues sí que montamos esa para hacer aprendizaje por inmersión y también estoy en una empresa que lo que hace son dispositivos para emitir alertas antes de que ocurra la crisis epiléptica, que todavía no Ajá. hay nada en el mundo y parece que tenemos algo también ahí. Joder, Y está. ya tienes correa, ¿eh? Bueno, dicen que la necesidad obliga, ¿no? Y Sí, entonces sí, pero, ahí, pero hay que tener. pues al final, esto es el tiempo libre el que dedicas, ¿no? Bueno, el tiempo Mm, libre. Pues bueno, pues tu vida cambia un poquito y te enfocas a mm. estas cosas. Te dedicas una parte importante de tu tiempo libre a todos estos proyectos y empresas, ¿verdad? Sí. Mm. Yo al final, lo que me da de comer también en estos momentos es mi trabajo como médico de urgencias
Ujú, pero también vas reubicándote laboralmente, ¿no? Vas a buscar unos servicios en que trabajas un día, 17, 24 horas, libras 3 días, con lo cual puedes tener más ujú. disponibilidad para todos estos proyectos que van escalonados. Lógicamente ahora estoy muy centrado en impulso cognitivo, le dedico 4 horas al día, aparte de que tenemos lógicamente otro staff, tenemos ya nuestro Ujú. director, tenemos nuestro director científico. Ahora te iba a preguntar por eso. Ujú. Sí, pero bueno, pues ahora hago menos en las otras empresas o los otros proyectos. Vas Ujú. cambiando según los meses y los Pues, años. ¿qué equipo tenéis ahora mismo? De dedicación exclusiva, vamos a hablar si te parece. Que estén en Sí, pues curso cognitivo no las 24 horas, evidentemente, pero sí sí. full time, Nosotros que se dice. tenemos solo un trabajador a jornada completa, que es la responsable, la psicóloga, la responsable operativa de proyectos, y ahora tenemos un director general, dos trabajadores. Aparte, luego ya indirectamente tenemos yo como autónomo societario estoy en media jornada y el director de investigación también está un par de horas al día también por otro sistema. Pero Ujú. bueno, 2 trabajadores en este momento, tercer trabajador supongo que entrará septiembre, octubre. Vale, entiendo que la parte tecnológica la subcontratáis, ¿verdad? Tenemos desarrolladores, freelancers y tenemos mucho gente del mundo universitario, nacional e internacional en torno a esto, no solo desarrolladores tecnológicos, al final tenemos mucho neurocientífico, tecnólogo trabajando junto. Ajá. Al final nosotros identificamos la necesidad. De hecho, yo siempre he pensado, lo que pasa es que al final la vida te lleva casi a tener trabajadores, pero esta empresa debería tener, en teoría, pocos trabajadores directos, poco movimiento directo y mucho. ¿Por qué? Porque te lo digo sinceramente, ¿para qué voy a contratar a nadie si puedo tener acceder a los mejores del mundo en neurociencia? Lo único que tengo que conseguir es dinero para que ellos colaboren o para que alguien de su equipo colabore, ¿no? Ujú. Es decir, nosotros tenemos posibilidades de llegar a los mejores y a veces los mejores no tienen por qué estar 24 horas con nosotros. Pero sí, vamos a hacer algo intermedio. Vamos a tener una plantilla buena, interesante y vamos a tener mucha networking alrededor. Bueno, ya lo tenemos. En neurociencia lo Ujú. tenemos y en tecnología pues ya tenemos gente de inteligencia artificial, gente de software, de desarrollo normal. Sí. Porque esta necesidad que resolvéis, claro, es mundial, no es exclusivamente local. De hecho, ¿No? fíjate que nuestros productos ninguno lleva letras o idioma, precisamente por eso y para que no sesguen. Uno de los problemas que hay en la evaluación cognitiva es que cualquier pequeña cosa te invalida, no te invalida, pero te afecta a los resultados, ¿no? Entonces, si tú estás poniendo letras, ya no sabes si el que es capaz de entenderlas, de leer bien y si los resultados están yendo por ahí o no, o si has hecho una mala traducción, ¿no? Esto es como lo mismo, muchos ahora otros proyectos se enfocan en que lo puedes hacer en múltiples aparatos, en ordenador, en portátil, en tablet, incluso en móvil. El resultado de un test cognitivo que hagas en una tablet y un móvil no es comparable a una pantalla que es el doble de grande. Es imposible, afecta a los resultados, ¿no? Pero siguiendo en esa escala, sí, es internacional y nuestros productos se orientan a eso. Es decir, solo tienen, en estos momentos, es un psicólogo el que controla el ambiente donde realizas el producto y te da las órdenes. Entonces, lo único que tendríamos que hacer para hacer en otros países es tener ese psicólogo o esas grabaciones o esas órdenes desde un psicólogo en otro idioma. Pero Ujú. Y has hablado antes de dinero. ¿El dinero cómo lo habéis conseguido? tuvimos una ronda de inversión inicial puesta por gente muy cercana. Hicimos una ronda muy controlada para hacer la primera Ujú. evaluación del test. Generalmente vinieron gente cercana a nosotros o a mí del mundo de las discapacidades, o sea, padres que quisieran poner ese dinero, convirtiéndose en un inversor emocional no excesivamente demandante en cuanto, bueno, pues dices, bueno, si no conseguís nada, pues no conseguís nada. Y vinieron también microinversores de la Universidad de Deusto y, bueno, que les interesaba el tema de salud. Y luego, posteriormente,
ya te digo que nosotros nos sorprendió mucho que desde el principio empezamos a tener pequeños clientes. Entonces eso nos ha Ujú. permitido hacer todas las evoluciones, sobre todo ventas. No son unas ventas terribles, pero bueno, el año pasado ya facturamos casi 200.000 euros, ¿no? Que para la ronda de inversión que inicial, que fue de 55.000 euros, pues ya estamos en unos ingresos interesantes, ¿no? Sí, Y sí, sí. luego ayudas institucionales, ¿no? Pues ha puesto por nosotros el Esprit fuerte con el programa de inteligencia artificial, las Ujú. ayudas de emprendimiento. El año pasado hemos entrado con el Fondo FACE de Impacto Social de SIC Capital de la Diputación, que ha entrado a participar en la empresa por el valor ese que decíamos social de la empresa. Se está armando una futura ronda de inversión con varios fondos que quieren entrar. Bueno, poco a poco, poco Estás a poco. llamando una ronda ahora mismo. Nosotros hemos hecho dos pequeñitas rondas y Ujú. estamos pensando en una ronda ya grande 2025. Queremos hacer crecer la empresa, el producto, tener ventas ya un poco más recurrentes o más estratégicas, no tan cercanas geográficamente a nosotros, sino, bueno, estamos hablando ahora con algunos de los hospitales grandes y, bueno, queremos crecer la empresa y quizás en el 2025 tener una ronda ya que nos permita ser una referencia europea en la evaluación cognitiva. Ajá. ¿Y cuánto dinero te gustaría tener para eso? Pues No te gustaría, ¿eh? en estos momentos aspiro ahora, de aquí al 2025, a tener 300.000 euros de ingresos anuales. Con eso me conformo para llevar la empresa a la ronda de inversión. Y me gustaría hacer una ronda de inversión por encima de 1 millón, de 1 millón de euros o en torno a 1 millón, o entre 500 y 1 millón, pero más cercano a 1 millón, para ya establecer los siguientes años y lanzarnos a Europa con un presupuesto Ujú. ya por encima de los 500.000 anuales y cercano al millón. Y me has dicho que hay fondos con los que ya estáis hablando. ¿Han venido ellos a buscaros? Sí, bueno, no hemos ido nosotros a buscarlos. Al final ha sido alguien que les ha hablado de nosotros Ujú. y ese alguien les ha dicho, os tengo que juntar, ¿no? Ujú. Generalmente es así el proceso, ¿no? Y luego otros fondos han venido de otros fondos, se Ujú. llaman de ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, hay alrededor ahora de 3, 4 posibles fondos, que no quiere decir nada, ¿eh? Lo que todo el mundo te dice es, vamos a ver cómo crecéis, vamos a ver cómo andáis, vamos a ver cómo vendéis, Ujú. pero nos gustaría que nos siguierais informando, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, pues yo creo que hemos tenido ocasión de explicar con detenimiento lo que hacéis y lo que pretendéis hacer. No solo me queda desearos mucha suerte, Luis Miguel. Nada, pues muchas gracias por vuestro tiempo y nada, aquí seguiremos.